Hola, ¿qué tal? En esta ocasión hablaremos de un poblado muy importante, muy interesante y poco conocido del estado de Hidalgo. Se trata de Chiconcuac. Esperemos que sea de su agrado. Gracias. Siempre es bueno acercarse al patrimonio cultural de los pueblos y municipios, todos con un legado histórico importantísimo y muchas veces poco apreciado. De acuerdo a la sentencia Conocer para valorar, tan socorrida en anteriores entregas, iniciamos esta presentación. El tema de los homónimos es curioso e interesante. Viene de homos, igual, y onoma, nombre. En la geografía es muy común por los nombres de santos y próceres de tantas poblaciones de nuestro país. Aquí no estamos hablando del famoso Chiconcuac, Estado de México, donde se elaboran prendas de lana. Sin salir del mismo estado de Hidalgo, hay por lo menos otro Chiconcuac, este en el serrano municipio de Lolotla. Pero, ¿dónde está Chiconcuac? Se ubica en la región geocultural hidalguense del Altiplano Pulquero, rumbo a Ciudad Sagún y Tepeapulco. Antes de llegar allí está el municipio de Tlanalapa. A una hora después del advenimiento de diversas herramientas tecnológicas digitales, siguen siendo útiles las cartas geográficas elaboradas por el INEGI. Para el estudio del patrimonio cultural, siempre he apreciado sus precisos mapas topográficos. Aquí, en el círculo azul, se aprecia el pueblo de Chiconcuac, muy cerca de la cabecera municipal de Tlanalapa. La etimología remite y recuerda a la mítica Chicomostoc. Como ven, Chiconcuac proviene del náhuatl chicome, 7, de coatl serpiente y de ceen, lo cual significa en las 7 serpientes. Este es el dibujo en la historia tolteca chichimeca de la obra de Paul Kirchhoff y Lina Odena y Luis Reyes, muy interesante y que tiene además otras imágenes de gran relevancia. Chicomostoc, en náhuatl, que significa lugar de 7 cuevas, el nombre del mítico lugar de origen de varios pueblos conocidos como las 7 tribus nahuatlacas de la región central de Mesoamérica en el período posclásico. Entonces, tal denominación me recuerda esa imagen que además tiene el remate torcido del cerro, tan curioso en esa historia tolteca chichimeca. En la tira de la peregrinación, entre otros documentos, se relata también la migración desde Aztlán, tocando Chicomostoc. Parte de esa epopeya relacionada con las antiguas culturas indígenas asentadas en Texcoco, Huexotla y Tenochtitlan, entre otras, está plasmada en el Códice Xolotl, del cual les presento aquí
un detalle. Se distinguen además poblaciones cercanas a nuestra Chiconcuac. Otras dos etimologías de lugares cercanos: la cabecera municipal, Tlanalapa, que significa lugar sobre la abundancia de agua, y Tochatlaco, relacionada con el pulque, tan propio de la región. No es casual, entonces, la fundación de dos haciendas pulqueras. San Antonio Tochatlaco, una importante instalación dedicada a la fabricación del pulque, y San Pedro Tochatlaco, en los límites de Chiconcuac, de la cual hablaremos muy brevemente más adelante. Una reflexión antes de continuar. De la pluma de Andrés Enestrosa, poeta y ensayista, autor entre otros de los libros Los hombres que dispersó la danza y Retrato de mi madre. Ahora parece más pertinente que nunca plantear estos hechos en vista de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, a conmemorar en 2021. Porque parece que nunca como hoy se requiere mayor diálogo y tolerancia para superar tantas diferencias que tenemos como sociedad y como país. Esta caricatura fue elaborada por mi padre en su libro El Manual del Caricaturista de 1981. En la región 1, tomo 2, aparece Chiconcuac y Tlanalapa Hidalgo en el registro ya mencionado en otras presentaciones de los catálogos del patrimonio cultural del estado de Hidalgo. Estos son los monumentos históricos y artísticos registrados en dicho catálogo en el año 1990. Algunas de las imágenes que verán ustedes corresponden a ese año, el cual ya me parece muy lejano. El otro elemento importante en la región es evidentemente el acueducto de Zempoala, y aquí ven ustedes su trazo en color azul. La zona central, más cerca de la obra del acueducto, es llamada la zona núcleo, rodeada de la zona de amortiguamiento. Esta ocupa terrenos de la comunidad de Chiconcuac, Hidalgo, hacia el oriente del área, como veremos a continuación. Para la historia de Chiconcuac debemos tener muy presente la actividad de las haciendas pulqueras, influencia que marcó su desarrollo social, económico y cultural. Tenemos el trazo del acueducto en la línea negra y los puntos rojos, la ubicación de las haciendas cercanas. Es clara también la asociación de las fincas pulqueras y el abastecimiento del agua. En este otro mapa del expediente técnico de postulación del acueducto para la UNESCO, aparecen todos los elementos patrimoniales asociados a su trazo. Incluyen construcciones religiosas y civiles
Chiconcuac está situado en el círculo azul dentro de la zona de amortiguamiento. Tal vez en una entrega próxima abundaremos en el tema tan apasionante del acueducto de Zempoala. Teniendo como antecedentes importantes el catálogo de construcciones religiosas del estado de Hidalgo y el catálogo del patrimonio cultural del estado de Hidalgo ya referido, donde se registraron y analizaron muchos de los elementos patrimoniales de la anterior lámina, el expediente técnico para la nominación del acueducto fue la oportunidad de realizar una actualización de los datos recabados anteriormente. Algunos de los monumentos históricos de la población son, en primer lugar, la capilla de la Virgen de los Ángeles en el centro de Chiconcuac, y es el legado histórico material de carácter religioso más importante actualmente para la población. Después del registro de 1931 del catálogo, del cual vemos esta imagen, no sufrió cambios importantes el inmueble, exceptuando quizás las remodelaciones en la cubierta del templo en 1970 y otras intervenciones posteriores. En esta ficha se indica que la capilla probablemente se construyó a mediados del siglo XVIII. Esta es la segunda parte de la ficha del catálogo de construcciones religiosas levantada en 1931. La portada de la capilla recuerda la correspondiente a la parroquia de San Francisco de Tlanalapa. Consta de un vano limitado por dos columnillas que sostienen un arco de medio punto formado por 6 dovelas y una clave, como ustedes ven, las cuales están labradas de la misma forma, con flores en las esquinas y una en el centro. Una moldura que nace de la imposta traza un alfiz con restos de pintura naranja en el registro de 1990, y dicho alfiz apoya a una pequeña ventana que da luz al coro. Es indudable que nos hallamos frente a una obra netamente indígena, aun a pesar de que el catálogo de construcciones religiosas remite la datación de esta portada para el siglo XVIII. Sin embargo, nos habla claramente de el tequitqui predominante en el arte mexicano para el siglo XVI. La portada de la parroquia de San Francisco en la cabecera municipal tiene indudablemente unos rasgos comunes a la capilla de Chiconcuac. Vean ustedes, por ejemplo, las columnillas muy esbeltas que delimitan las franjas de esta portada. Otro patrimonio cultural muy relevante de la región es indudablemente la hacienda de Bellavista y su capilla, un bello relicario barroco
tan hermoso como desconocido. En el dintel de entrada de la capilla hay una leyenda que explica parte de su historia. Nacida en 1782, gracias a la promoción de Pedro Alcántara del Valle y Vergara, juez de balanza de la Real Casa de Moneda de la Ciudad de México. Otra finca de los alrededores de Chiconcuac es San Juan Ayagualulco. Aparece en el listado de haciendas dentro del distrito de Apan, registrado por Manuel Paino en su memoria sobre el maguey mexicano y sus diversos productos. Aquí dice Paino en cuanto a esta lista que son las haciendas y ranchos situados en las regiones de la Mesa Central en que se cultiva el maguey. Aquí vemos la vista aérea del conjunto. Ignacio Torres Adalid y su esposa Juana Rivas, hermana del famoso arquitecto Antonio Rivas Mercado, compraron esta finca de Ayagualulco en mayo de 1898 por 66,500 pesos. Tenía una superficie en ese entonces de 592 hectáreas. La estrategia de Torres Adalid fue ampliar la capacidad de San Antonio Ometusco, la hacienda pulquera que digamos es la joya de la corona de las haciendas pulqueras de la región. Los datos históricos de Ayagualulco están tomados del libro de Mario Ramírez Rancaño, Ignacio Torres Adalid y la industria pulquera. Yo escribí en 1990 lo siguiente: por el avanzado deterioro del inmueble, totalmente abandonado y en ruinas, se han perdido muchos espacios, de los cuales solo quedan algunas edificaciones que rodeaban un patio principal, como una troje o tinacal de altos muros al norte, con canales verticales como bajadas de agua pluvial. Al poniente se alzaban 5 o 6 cuartos, uno de ellos con un horno, y al oriente otras dependencias y la misma entrada al patio. También se alcanzaban a distinguir las habitaciones principales, otras estancias al norte y una explanada limitada por una barda de mampostería. Esta hacienda dependía un tiempo de San Pedro Tochatlaco. La finca de Ayagualulco se ubicaba en el camino rumbo a la hacienda de Santa Inés, que ya corresponde al Estado de México. Esta es la fachada de la capilla de esta hacienda. Una placa en la entrada de la hacienda de Santa Inés informa de la encomienda de su creación por cédula real de Felipe IV de la dinastía de los Habsburgo en 1623. Noten ustedes los elegantes dinteles de las puertas de las habitaciones de esta hacienda. San Miguel Amiltepec, al igual que Ayagualulco, también estaba en gran deterioro. Solo se percibían para 1990 algunos paredones, conformando un cuadrángulo alrededor de un patio central.
Contaba con un Hawái cercano, elevado con relación al nivel general del conjunto. Y con esa ubicación estratégica abastecía al conjunto gracias a la gravedad. La hacienda de San Pedro Tochatlaco merece ser analizada con mayor detalle en una presentación posterior. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima entrega de la serie Patrimonio Cultural.